Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar acerca de los principios SOLID dentro del desarrollo de software y del desarrollo de aplicaciones web y todo esto, ¿de acuerdo? Así que si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y empezamos. Bien, a la hora de programar, nosotros podemos programar código de manera sucia, podemos programar código mal hecho, podemos programar a lo loco o podemos programar pensando un poco, ¿de acuerdo? Así que lo que vienen a explicarnos los principios SOLID, que no me voy a poner a explicar toda la historia del dónde vienen los principios SOLID y todo eso, básicamente son una serie de conceptos, de pautas para escribir mejor código, ¿de acuerdo? Para hacer un código más, digamos, sólido, más correcto, más limpio, mejor hecho, ¿no? Entonces simplemente son una serie de pautas que te voy a indicar ahora, porque cada sigla de la palabra SOLID significa una cosa, ¿de acuerdo? Entonces te voy a explicar qué significa cada una de las siglas, para qué sirve cada una de las siglas y cómo aplicar estas diferentes pautas en tus programas. Y también avisarte de que si quieres aprender a programar, quieres aprender desarrollo web con los últimos lenguajes, con los mejores lenguajes de programación y con los mejores frameworks de desarrollo que más empleo dan y que más trabajo dan, te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo mis mejores cursos para que te apuntes y aprendas programación y desarrollo web conmigo, y para mí, ya sabes, sería un placer total poder ayudarte con esto, ¿de acuerdo? Así que empezamos con los principios SOLID y empezamos con la S de la palabra SOLID, y este primer principio es el principio de responsabilidad única, ¿de acuerdo? Las siglas son en inglés, así que puede ser que no cuadren con la palabra, así que bueno, simplemente este principio nos indica que cada parte del código tiene que encargarse de una sola cosa. Si nosotros creamos una clase en un programa que estemos haciendo con programación orientada a objetos, cada una de las clases de nuestro programa se debe encargar de una cosa, ¿de acuerdo? O debe encargarse de una tarea en concreto. Tiene que tener un objetivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú puedes tener una clase que sea un modelo de usuarios, pues en ese modelo de usuario evidentemente no va a estar metiendo cosas o métodos o propiedades que se vayan a encargar de otra cosa que no sea del objeto de usuario en general, ¿no? Entonces simplemente eso, ten en cuenta de que una clase se debe encargar de una cosa, una función se debe encargar de una cosa. Por ejemplo, no va a tener una función, o sea, sí lo puedes tener y no es que esté mal, pero sería recomendable, en lugar de tener una sola función que se encargue de añadir, editar y borrar, por ejemplo, un usuario o un artículo o lo que sea, pues en lugar de hacer una función muy gorda y muy tocha usando muchas condiciones y mucha lógica dentro de ella, sería mejor separarla y crear una función para añadir, otra para borrar, otra para editar, y así lo separas y mantienes ese principio de responsabilidad única, es decir, que cada función se encarga de una cosa, cada clase se encarga de una cosa. Entonces intentar que cada elemento de nuestro programa, cada clase que hagamos, cada función que hagamos, cada cosa que hagamos se encargue de una cosa, para no liar mucho el programa y que esté todo lo más claro posible. Bien, el siguiente principio de los principios SOLID es el principio abierto-cerrado. Y de lo que habla este principio es que en lo que tú programes, ya sea una clase, una función o lo que sea, esa clase, vamos a poner el ejemplo de la clase, debe tener la capacidad de poder extenderse, de escalar su funcionalidad en lugar de modificarse. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes una clase, volvemos al ejemplo del usuario, una clase usuario, y tiene un método de insertar usuario, de crear usuario. Pues si tú quieres añadir a esa clase otra función o otra funcionalidad que sea la de editar usuario, pues no vas a modificar lo que ya existe, sino que te vas a añadir un método nuevo. Entonces estamos viendo de que la clase tiene la capacidad de expandirse, de extenderse y no de modificarse. Entonces este principio básicamente te dice que intentes siempre que se pueda, en lugar de modificar el código existente, a no ser que haya algún error o lo que sea, en lugar de modificar el código existente, de que intentes extender o añadir código en lugar de modificar el existente, ¿no? Entonces ese sería el principio de abierto-cerrado. Bien, el siguiente principio es el principio de sustitución, y este principio básicamente, para no enrollarme mucho, es que básicamente si tú tienes, por ejemplo, un objeto padre que lo estás usando en cierta parte de tu código y luego tienes objetos hijos que heredan de ese objeto padre, lo que dice este principio es que tú deberías poder utilizar esos objetos hijos para sustituir al objeto padre y que te den el mismo resultado básicamente. Es decir, que si tenemos una clase padre deberíamos poder utilizar cualquiera de sus subclases sin interferir en la funcionalidad del programa. El siguiente principio es el principio de segregación de interfaz, ¿de acuerdo? Es un principio un poco raro, que tiene un nombre un poco rimbombante, pero este principio básicamente lo que quiere decirte es que si tú creas interfaces dentro de tu programa, pues que esas interfaces tengan una finalidad concreta. Volvemos a lo mismo que puntos anteriores, ¿de acuerdo? Tengan una finalidad concreta, y es preferible tener muchísimas interfaces que definan pocos métodos dentro de esas interfaces, ¿de acuerdo? Ya sabemos que una interfaz básicamente es una especie de molde que va a indicarte
qué métodos va a tener una clase que implemente esa interfaz, ¿de acuerdo? Simplemente una especie de contrato, por decirlo así, que nos va a permitir, cuando se lo apliquemos a una clase u otra, pues que esa clase esté restringida a esos métodos que hemos definido en esa interfaz y de esa manera hacer las cosas de manera más estricta y más limpia. Pues según comenta este principio, es mejor tener muchísimas interfaces con pocos métodos que una interfaz muy grande y muy gorda, simplemente porque así hacemos que sea más específico todo lo que estamos haciendo y esté un poco más separado y más claro. El quinto principio es el principio de inversión de dependencias, y este principio te dice que dependamos de abstracciones en lugar de clases concretas. Esto significa que básicamente a última hora deberíamos estar usando más abstracciones que clases concretas en nuestro programa, pero ya te digo, es algo que podría ser recomendable, pero no siempre hay por qué, o no siempre tenemos por qué aplicarlo en nuestros programas o en nuestros desarrollos que hacemos. Por ponerte un ejemplo, si tú tienes una clase muy gorda que hace muchísimas funcionalidades del core de tu programa, según comenta este principio, no tienes por qué hacer uso de esa clase directamente, porque a lo mejor sería recomendable crear unas capas de abstracción intermedias para hacer uso de esas capas de abstracción de manera más simple, más sencilla y más digerible, ¿de acuerdo? Y así el programa principal no depende del core, no depende del módulo gordo o de los objetos gordos que tiene, sino de esas capas de abstracción que tú las vas modificando sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, esto es un poco abstracto también, un poco complejo de explicarlo en un vídeo corto, pero bueno, simplemente estos serían los principios SOLID, los principios que podríamos seguir a la hora de programar. Muchísima gente dice que estos principios SOLID son un poco ambiguos, son un poco difíciles de aplicar, son confusos, a veces también pueden complicar el código, porque si lo seguimos a rajatabla, evidentemente hay veces que no es necesario sobreoptimizar demasiado un programa. Esto que te explico en este vídeo puede ser recomendable en muchos casos, pero en otros no, así que simplemente quédate con esos principios. Y si puedes aplicarlo en un caso concreto y te viene bien aplicarlo, pues aplícalo. Y si no, pues no. Simplemente yo quería explicártelo en este vídeo. Quería que fuera un vídeo corto, dinámico, y creo que lo hemos conseguido. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like. Suscríbete si no estás suscrito. Activa la campanita de notificaciones. Apúntate a mis cursos que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo para aprender desarrollo web, programación orientada a objetos, de todo para poder trabajar y vivir de esto, de la programación, ¿de acuerdo? Así que los tienes ahí abajo ordenados en el orden que yo te recomiendo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo de este canal de YouTube. Chao.